Buenas tardes, bendiciones para todos, amados hermanos. Damos gracias al Señor y damos alabanza a su nombre por sus bondades, sus misericordias y por la oportunidad que nos da de poder estar juntos en este día, en este lugar. Queremos, nuestro hermano Luis leyó el Salmo 42. Job, capítulo 42, del verso 1 hasta el versículo 6. Y ese es el texto que vamos a estar usando en este día para tener nuestro tiempo con la palabra. Y queremos agradecer a Dios porque podemos acercarnos con confianza, sabiendo de que el Señor siempre tiene algo que hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. La semana pasada estuvimos hablando acerca de avivamientos, estuvimos hablando acerca de despertares. Y una de las cosas que planteábamos la semana pasada es que hoy en día con mucha frecuencia escuchamos esa expresión dentro de algunos lugares, algunos entornos evangélicos. Y escuchamos expresiones, es que nuestra iglesia o la iglesia del Señor en general está necesitando un avivamiento. Y muchas veces la pregunta que surge es, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos y decimos que necesitamos un avivamiento? Como individuos, como nación, como iglesia. Y planteábamos y definíamos que un avivamiento es un despertar. Es un despertar de un letargo. Es un despertar de una condición particular. Es estar sumidos en una situación que nos hace estar pasivos y algo sucede que somos animados, impulsados y motivados a activarnos en aquellas cosas que habíamos dejado de hacer, pero que retomamos y somos impulsados a llevar la iniciativa de cosas que probablemente con el tiempo habíamos dejado de hacer. Escogí este pasaje del Salmo 42 porque todos nosotros y recientemente hemos estado usando el ejemplo de Job como el ejemplo de el cristiano o de el hombre temeroso de Dios, que a pesar de temer a Dios, que a pesar de que ama a Dios, de que a pesar de que es un hombre justo, que procura caminar conforme al corazón de Dios, experimenta sufrimiento. Es el vívido ejemplo de un hombre en cuyo corazón quería agradar al Señor, pero que no estuvo exento de sufrimiento, no estuvo exento de dolor. Cuando usted lee la historia a lo largo de 42 capítulos en el libro de Job, Job se debate en una discusión con sus amigos. Sus amigos le quieren presentar una perspectiva, la perspectiva de ellos. Esto que estás viviendo es el resultado de tal situación. Esto que estás experimentando es el resultado de esto. Ellos aplicaban lo que hemos llamado la teología de la retribución. Si la teología de la retribución dice que bueno, pues recoges lo bueno. Si haces lo malo, recoges lo malo. La teología de los amigos de Job era la teología de la retribución. Lo que tú estás viviendo es el resultado de algo que hiciste mal. Y Job entra en un debate, entra en una serie de cuestionamientos y de diálogos con sus amigos. Y es en medio de esa interacción y de la interacción de Job con Dios, donde Job paulatinamente tiene un encuentro con el Señor. Y es en el capítulo 42 que leímos y que Luis nos ayudó a introducir en este día, donde Job llega y reconoce en ese momento, al finalizar esta situación, en medio de lo que está pasando, en el verso 42, Job no llega y dice que él ha dejado de experimentar el dolor por el sufrimiento que estaba pasando. Me parece que el sufrimiento seguía ahí presente. La enfermedad, la crisis, la situación estaba allí todavía vigente, presente en su vida. Pero él llega y reconoce, tú todo lo puedes, dice el versículo 2.
y no hay ningún pensamiento que se esconda de ti. Dios, tú todo lo conoces. Aún aquellos pensamientos que pasan por nuestra mente, tú los conoces, tú los entiendes, tú los ves. Y lo impactante de todo es cuando él en el versículo 3 dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Hubo momentos, Dios, donde yo dije cosas sin entendimiento. Yo no comprendía las circunstancias y probablemente hubo cosas que salieron de mi boca que dije sin haber comprendido plenamente lo que tú estabas haciendo. Y es allí donde Job expresa, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas, lo que no entendía, versículo 3, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job llegó un momento de su vida, en medio de su situación, que él se dio cuenta de que él no estaba comprendiendo que él estaba en un proceso donde Dios estaba formando su vida, su carácter. Porque probablemente él miraba las cosas desde una perspectiva distinta. Veía el sufrimiento, la angustia, la enfermedad que estaba experimentando y su mente se llenaba de todo tipo de pensamientos. Pero al final del camino, él logró entender que Dios estaba trabajando con su vida. Dios lo estaba moldeando, Dios estaba trabajando en él. Pero ¿por qué él despertó a ese entendimiento? ¿Por qué él despertó y logró entender que él estaba en un proceso donde Dios estaba moldeándolo, así como el alfarero moldea la arcilla, moldea el barro? ¿Por qué él logró entender eso? Bueno, lo logró entender porque tuvo una experiencia y un encuentro. El libro nos presenta el encuentro de Job con Dios. Cómo él llega y logra al final del camino darse cuenta, Dios ha estado haciendo algo. Dios ha estado trabajando en mí. Dios me ha estado moldeando. Dios ha estado metiendo su mano en mi vida. Él tuvo un despertar. Este capítulo 42 del libro de Job es un momento de despertar, donde sus ojos fueron abiertos, donde su mente y su corazón fue abierto para entender ciertamente lo que estoy viviendo es parte de algo que Dios está haciendo en mi vida. Cuando nosotros hablamos de un despertar espiritual, cuando nosotros estamos hablando de un avivamiento que nos lleve a reaccionar, a abrir nuestros ojos, a entender los propósitos de Dios, todo este tema nos lleva a darnos cuenta que hay momentos de nuestra vida que puede ser que pensamos que todo está bien. Hay momentos en la vida del creyente donde pensamos o consideramos que las cosas están bien. Me está yendo bien en el trabajo, me está yendo bien en la rutina de la vida diaria, en las circunstancias de la vida diaria, tengo un buen trabajo, me está yendo bien en él, tengo provisión para suplir todas mis necesidades básicas, pero muchas veces perdemos de perspectiva que la vida va más allá de lo material y de lo terrenal. Hay una faceta espiritual, hay un aspecto espiritual que muchas veces perdemos de perspectiva. Y es por eso que hay momentos en la vida que aquellos que hemos conocido del Señor necesitamos tener un encuentro con Dios. Un encuentro que nos mueva los cimientos, que nos mueva el piso, que nos haga reaccionar para nosotros decir, es que mi vida va más allá de lo que veo, de lo palpable, de lo tangible, de las cosas de la vida diaria. Es que mi vida va más allá de eso, tiene que ver con mi relación con Dios, tiene que ver con mi espiritualidad, tiene que ver con mi condición espiritual, tiene que ver con lo que está sucediendo internamente en mí. Y cuando se empieza a suscitar eso en nosotros, es porque el Espíritu de Dios empieza a trabajar en nuestra vida.
Dios mismo empieza a actuar en medio de nuestra mente, de nuestro corazón. Dios nos empieza a confrontar con las circunstancias, con las experiencias del diario vivir. Y llega un momento en particular donde nos damos cuenta de que estamos mal, o que hay algo que no está bien en nuestras vidas, o que no está caminando como debería de ser, e inmediatamente decimos, Señor, ven y trae un cambio, ven y trae una transformación. O nos acercamos delante de Dios y decimos, ciertamente Dios, tú me estás hablando. Ciertamente Dios, tú estás tratando con mi vida. Y nuestra vida empieza a mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Job, en el capítulo 42, él llega al punto en su vida donde él tiene que reconocer, ciertamente yo había escuchado de ti, pero ahora te he experimentado. Ahora me he dado cuenta de que habían cosas en mí que no estaban bien. Habían cosas en mi vida que tenían que cambiar. Habían circunstancias que tenían que ponerme al desnudo o poner al descubierto en mi vida, situaciones que yo tenía que ser consciente de esas. Y todo lo que vivió Job, su enfermedad, su crisis y todo lo que experimentó, puso al desnudo, puso en evidencia una serie de cosas. Y él al final de cuentas se rinde delante del Señor. Y si usted lee en los últimos versículos del 4 en adelante del capítulo 42, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mire lo que dice el verso 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora que veo mi condición, ahora que veo mis circunstancias, ahora que veo que todo esto que estoy viviendo es parte de un proceso donde tú me has tenido, lo único que me queda es venir delante de ti y humillarme y arrepentirme de mis pecados. Cuando vemos a Job en esa condición, vemos a un hombre que fue impactado por Dios, hablado por Dios, y un hombre que experimentó un despertar. Él logró entender que todo lo que vivió fue parte de un periodo donde Dios trabajó con su ser interno, con su corazón y con su vida. Amado hermano, cuando leemos este tipo de experiencias y hablamos de despertares espirituales, ciertamente como creyentes, como iglesia, e inclusive el mundo necesita un despertar. Hoy más que nunca miramos lo que está sucediendo a nuestro alrededor y algunos de nosotros nos quedamos perplejos ante lo que estamos viendo en la sociedad. Hoy vemos en la sociedad una serie de situaciones complejas, el comportamiento de la gente, la forma de actuar de las personas, y uno llega y dice, este mundo está haciendo mal. Algo tiene que suceder para que este mundo sea conmocionado y reaccione, una acción divina de parte de Dios. Llamamos muchas veces la iglesia y pensamos lo mismo. Y decimos, algo tiene que suceder. Algo tiene que acontecer en medio de entornos eclesiásticos donde encontramos iglesias, inclusive líderes, ministros y hombres que decimos que son de Dios, que uno dice necesitan un mover de parte del Señor o necesitamos un mover de parte de Dios en nuestras vidas. Vivimos tiempos donde necesitamos un despertar espiritual. Y cuando hablamos de un despertar espiritual, estamos hablando de un avivamiento que cambie nuestra mentalidad, nuestra percepción y nuestra manera de ver las cosas. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para ver un despertar que nos impulse a vivir y alcanzar los propósitos divinos? Le quiero mencionar en esta tarde 6 cosas que necesitamos para ver un despertar en nuestras vidas y en la iglesia que nos lleven a alcanzar los propósitos divinos. Si quiero que podamos prestar atención a estos detalles en esta tarde. Primero, mire, todo
despertar espiritual necesita que usted y yo estemos sintonizados, coincidamos con el interés que tiene Dios de que el hombre tiene que experimentar una conversión genuina. Mire, Dios tiene un profundo interés de que la gente, de que los hombres, de que las personas allá afuera le conozcan. Dios quiere que toda la gente pueda tener una experiencia personal, una conversión genuina y profunda que traiga cambios a su vida. Mire, cuando nosotros vemos la realidad de este mundo caído y afectado por el pecado, muchos de nosotros nos llenamos de dolor al ver lo que está sucediendo en nuestro mundo. En estos días veía un video que llega allí en medio de un canal de noticias de personas donde en un lugar del mundo se encuentra una persona siendo abusada en un lugar público y toda la gente que estaba alrededor, amados hermanos, en lugar de intervenir, lo que estaban haciendo era filmando y transmitiendo lo que estaba aconteciendo a través de las redes sociales, a través de las aplicaciones que se usan para transmitir cuando usted está filmando en vivo. Una persona que estaba siendo agredida sexualmente por alguien y la gente alrededor, nadie intervino en la situación. Todos estaban filmando y transmitiendo en vivo lo que estaba pasando. Y uno se pregunta, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿En qué mundo nos movemos? Y cuando vemos eso nos llenamos de dolor. Me pregunto yo, ¿cómo ve Dios al hombre que está allí perdido y sin esperanza allá afuera? ¿Cómo ve Dios a esas personas que están alejadas de él? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué es lo que se genera en Dios cuando ve la condición del ser humano que cada día está alejado de Dios? Mire, le contaba a mi suegra en estos días de un video que me enviaron donde una persona, un creyente parado fuera de un lugar de estos donde se hacen abortos, estaba manifestándose públicamente en contra de todo eso y una mujer probablemente pro aborto, no sé si salió del lugar o estaba cerca del lugar, se acercó a él y le empezó a decir que se fuera de ese lugar. Le empezaba a vociferar y a decir todo tipo de cosas. Este hermano empezó a interactuar y a tratar de hablar con ellas y le decía, pero usted está mal, recuerde lo que dice la Biblia. Y la mujer le indicaba, ¿cuál Biblia? Y él le decía, es que usted necesita de Jesús, y ella intercambiaba todas palabras soeces que salían de su boca y mencionaba el nombre de Jesús. Ese Jesús es tal cosa, y decía una palabra soez. No ve ese tipo de cosas en medio de nuestro entorno y de nuestro mundo, nuestro corazón se llena de dolor. ¿Cómo estará el corazón de Dios al ver eso? Me pregunto yo. Hay un pasaje en Ezequiel capítulo 18, versículo 30 al versículo 32, que dice lo siguiente. Ezequiel capítulo 18, versículo 30 al 32 dice, por tanto, dice el Señor, Ezequiel 18 del 30 al 32, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Mire, Dios le está hablando al pueblo de Dios, a la casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartados de vuestras transgresiones y os será la iniquidad causa, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Convertíos pues y viviréis. ¿Qué palabras estas del verso 32? Porque no quiero la muerte del que muere. Hay gente que está muriendo espiritualmente. Hay gente que está experimentando la muerte
Dios le dice al pueblo de Israel que estaba en una condición de alejamiento de Dios, le dice, yo no quiero que la muerte del que muere. Porque cuando Dios mira al que está muerto espiritualmente, porque cuando Dios mira al que está muerto en sus pecados y en sus maldades, amados hermanos, el corazón de Dios se llena de dolor. Al ver la condición de este mundo, al ver la condición de aquellos que están alrededor, en sus pecados, en sus maldades, en ese estilo de vida que los aleja de Dios. Cuando yo pienso en eso, me pregunto, ¿cómo Dios ve al pecador? Dios en Cristo Jesús tiene una respuesta para este mundo. Por eso su Hijo vino a morar entre nosotros y a cumplir con su obra redentora en la cruz. Pero cuando Dios ve al pecador, Él ve al pecador con dolor por su condición. Para tener un despertar, amado hermano, lo primero que necesitamos, despertar en mi vida, un despertar en la iglesia, amado hermano, necesitamos ver al que está perdido en sus pecados tal y como Dios lo ve. Si nosotros no vemos la gente a nuestro alrededor en su condición, y si nosotros no tenemos un profundo dolor en nuestro ser interno, amado hermano, nosotros no estamos viendo a la gente como la vemos. Por eso usted y yo, para poder tener un despertar espiritual, necesitamos mirar al mundo y las circunstancias de este mundo. Necesitamos verlo como Dios lo ve. Por eso, la clave para ver un despertar, la primera clave para ver un despertar espiritual en la iglesia y en nuestras vidas, amado hermano, es tener un profundo dolor por los que no le conocen. Amado hermano, y cuando usted y yo meditamos en esto nos lleva a pensar en vecinos, en amigos, en compañeros de trabajo, en personas que están a nuestro alrededor. Y cuando miramos a esas personas a nuestro alrededor en esa condición, inmediatamente tenemos que decir, Dios me tiene aquí como un propósito. Dios me tiene aquí al lado de esta persona para poder decirle, ¿sabes algo? Hay una respuesta. Y puede ser que esa persona no reaccione bien ante lo que usted le pueda decir. Hoy en día vivimos en una sociedad que cada vez que usted saca el tema espiritual, cada vez que usted habla de Jesús, cada vez que usted habla de la fe, cada vez que usted habla de Dios, hay personas que inmediatamente te cortan la conversación. Hay personas que te dicen, no me hable de eso. Podemos hablar de cualquier otra cosa, de fútbol, de política, de que perdió el Barcelona. Podemos hablar de cualquier otro tema. Pero hablemos de Dios. No hablemos de Dios. No hablemos de Jesús. De eso no quiero saber. ¿Sabe? Para que se genere un despertar en nuestras vidas, tenemos que mirar el mundo, las circunstancias del mundo, tal y como Dios las ve. Por eso nuestra oración a Dios debería de ser, Señor, ayúdame a ver a este mundo tal y como tú lo ves. ¿Cómo veía Jesús a las multitudes cuando visitaba las aldeas? Dice que las veía y tenía compasión de ellas, porque las veía y decía, estas son ovejas sin pastor. Pregunto, ¿qué es lo que se genera en tu corazón? Tenemos que confesar, tenemos que ser realistas. Hay momentos donde nosotros reaccionamos muy mal ante la gente y nos incomodan. Y tenemos que ser sinceros. Muchas veces vemos programas de televisión o vemos gente a nuestro alrededor cuyo comportamiento no es nada correcto y nos incomodamos y nos enojamos y decimos, esta persona esto y este es así y mira qué comportamiento y aquello. Pero al final de cuentas no tenemos presente muchas veces que esa es una persona que no conoce de la gracia del Señor. Para generar un despertar en medio de nuestras vidas y de la iglesia, tenemos que empezar a ver al mundo tal como Dios, con ojos de compasión, con ojos de amor. Y cuando hay compasión en nosotros, inmediatamente usted llega y dice, yo no puedo dejar de anunciar lo que Dios me ha dado. Yo no puedo dejar de compartir lo que Dios ha hecho en mí.
yo no puedo dejar de decir lo que Dios ha llevado a cabo en mi vida. Eso es lo primero de lo que quiero mencionarle en este día. Para un despertar necesitamos ver al mundo y lo que está sucediendo en el mundo desde la perspectiva divina, con los ojos de Dios, con los ojos del Señor y no con los nuestros. Nosotros, si vemos con nuestros ojos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nosotros solamente vamos a criticar a la gente, a señalar, a decir qué problemático, qué difícil es este hombre, mira qué problema de hombre, mejor ni le hablo. Esa es nuestra reacción natural. Pero la reacción de un hombre que ha experimentado la vida espiritual o de una mujer que ha experimentado un cambio en su vida es: ese hombre necesita la gracia salvadora del Señor. Segundo, para experimentar un despertar en nuestras vidas, necesitamos estar sintonizados y coincidir con Dios, con cuáles son los medios que vamos a utilizar para alcanzar sus propósitos. Miren, los propósitos de Dios es impactar a este mundo, que este mundo le conozca. Ese es el propósito final de Dios. Pero tenemos que coincidir de cuáles son los medios. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el principal medio que Dios nos ha dado a nosotros para que este mundo que está perdido le conozca? ¿Cuál es el medio que Dios le ha dado a la iglesia, a los creyentes, para que este mundo que está alejado de Dios pueda experimentarlo? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? Un mensaje que tiene que ser proclamado, buenas noticias que tienen que ser proclamadas. Necesitamos coincidir con Dios de que Dios ha entregado un mensaje de salvación, el evangelio, las buenas noticias, y ese mensaje necesita ser comunicado. Mire, la clave de un avivamiento es entender el mensaje. La clave de un avivamiento es entender lo que Dios ha hecho en mí, entender que el mensaje del evangelio ha venido a cambiar mi propia vida y puede cambiar la vida de los demás. Cuando yo logro entender que hay un mensaje y que ese mensaje del evangelio me ha cambiado a mí primeramente y entiendo en qué consiste ese mensaje, yo voy a poder compartirlo con los que están allá afuera. ¿Y por qué esto es parte de un despertar y un avivamiento en nuestras vidas? Amado hermano, porque uno no puede compartir claramente y contundentemente algo si yo no lo he experimentado. Es muy difícil que usted pueda explicar algo a alguien si primeramente usted no lo ha entendido interna y personalmente. Usted no puede llegar y explicar cómo funciona el béisbol si usted no entiende las reglas del béisbol, ¿verdad? ¿Cuántos han tratado de explicar cómo funciona el béisbol, pero ni siquiera saben algunos conceptos básicos del béisbol? Para eso usted va a un manual, usted sabe cómo funciona el béisbol, cuántos jugadores son, cómo opera la dinámica del juego, y luego usted se lo puede explicar a otra persona. Mientras usted no conozca la dinámica, usted no va a poder explicarlo. Es igual con el evangelio. Usted no va a poder explicar el evangelio plenamente si usted no lo ha experimentado y no lo conoce. Por eso es que la Biblia, me gusta este pasaje que está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 4. El capítulo 15 de 1 Corintios habla de la resurrección. Pablo viene hablando de la importancia de la resurrección para los creyentes. Cristo resucitó y nosotros también un día vamos a resucitar. Pero él llega y dice que el mensaje, el centro del mensaje que nosotros damos es este. Nosotros no predicamos de un pastor. Nosotros no estamos haciéndole proselitismo a una iglesia o a un pastor. Nosotros no le estamos haciendo proselitismo a un líder religioso. Nosotros no le estamos haciendo proselitismo a una organización religiosa. Amados hermanos, nosotros, el centro de nuestra vida es Jesús. El centro y la esencia del mensaje gira en torno a él. Por eso 1 Corintios 15, del 1 al 4 dice: además os declaro, dice Pablo,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Pablo tenía muy claro cuál era el centro y la esencia del mensaje del evangelio. Gira en torno a Jesús. Él murió, él resucitó y él fue exaltado. Él es el Señor. Todo gira en torno a él. Mire, amado hermano, para que se dé un avivamiento en medio de nuestras vidas, necesitamos que entender que Jesús es el sustituto por el pecado y él es aquel que debe ser predicado a los hombres. ¿Cuál es la clave que encontramos en este versículo y en este segundo punto que menciono? Todo despertar se fundamenta en una verdad absoluta. Todo despertar y avivamiento espiritual se fundamenta en verdades absolutas sobre las cuales usted y yo estamos fundamentados. Si usted y yo no estamos fundamentados sobre verdades absolutas, amado hermano, nuestra fe es una fe espiritual. ¿Cuáles son las verdades absolutas sobre las cuales nosotros nos fundamentamos? Creemos que hay un Dios. ¿Sí? Creemos que Jesús es el enviado de Dios para cumplir los propósitos divinos. Él murió, resucitó el tercer día y fue exaltado a la diestra de Dios Padre. Esa es una verdad absoluta que enseña la Biblia. Ese es el centro de nuestro mensaje. Y cuando usted tiene claro que esa es la esencia del mensaje, usted está fundamentado en la verdad. Por eso Pablo le dice a los hermanos, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Es que esto me lo enseñaron a mí, y yo se lo enseño a ustedes. Esa es la verdad absoluta sobre la cual me fundamentaron mi fe y mi confianza en Dios. Hay un Señor y es Jesús. Él murió y resucitó y ascendió a los cielos. Mire, amado hermano, cuando hablamos de un despertar espiritual fundamentado sobre verdades absolutas, amado hermano, es que no puede haber avivamientos, amado hermano, cuando nosotros no conocemos la verdad y estamos fundamentados sobre ella. No puede haber avivamientos, amado hermano, si nosotros no tenemos claro el mensaje del evangelio y entendemos ese mensaje y estamos cimentados en ese mensaje. Para que se den un avivamiento y un despertar en nuestras vidas, necesitamos hombres y mujeres que digan: yo voy a permanecer en la verdad, yo voy a caminar cimentado en la verdad absoluta de la palabra y lo que Dios me ha enseñado, en lo que la verdad de la Biblia me ha transmitido. Ese es mi fundamento. Mire, ese celo por la verdad, ese celo por permanecer en la verdad, no permanecer en la verdad a medias. Hoy en día hay mucha gente que nos vende ideas y conceptos que son verdades a medias. Estar fundamentado en la verdad es estar fundamentado en la palabra, es estar fundamentado en las verdades relevantes que están aquí. Mire, cuando usted tiene un celo por eso produce avivamiento. Cuando nuestras vidas están puestas sobre el fundamento de la verdad de Dios, no sobre las ideas de los hombres, no sobre conceptos que andan por allí, que tiene la gente, no, sobre la verdad de la palabra. Por eso, amado hermano, usted y yo tenemos que despertar en nosotros un profundo celo por permanecer en la verdad. Pero para permanecer en la verdad yo necesito conocerla. Yo necesito interactuar con ella. Yo necesito profundizar en esa verdad. Y cuando yo profundizo en esa verdad, esa palabra viva va a producir una transformación interna y un despertar en nuestro corazón. Tercer clave que necesitamos tener presentes para un despertar y un avivamiento en
vidas y en la iglesia. Necesitamos estar sintonizados y coincidir con Dios. Que la gente que convence el corazón de las personas no somos nosotros, sino que es el Espíritu de Dios. Necesitamos estar convencidos de que no soy yo el que traigo convencimiento a la vida de la gente. Ni siquiera yo fui convencido por las palabras elocuentes de alguien que me expuso el mensaje del evangelio. Es que no tiene que ver con la persona que me habló el mensaje, es que tiene que ver con el mensaje. Porque pudo haber sido un intelectual o pudo haber sido alguien que no sea intelectual. Pudo haber sido alguien que tenía una tremenda preparación académica, pero puede ser que no. Eso no importa. Lo que importa aquí es que el Espíritu de Dios vino y nos convenció. Por eso es que la Biblia llega y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8 al versículo 11, dice, y cuando Él venga, Jesús hablando acerca de que Él se iba al cielo, ascendía a los cielos y que el Espíritu de Dios iba a venir para estar con los discípulos, llega y les dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 8, hablando del Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces Jesús está diciendo en el capítulo 16 del Evangelio de Juan que la obra de transformación en el corazón de la gente solo la produce el Espíritu de Dios. El mundo puede ser cambiado solamente por una obra interna que lleve a cabo el Espíritu de Dios. Mire, aún usted y yo, cuando vemos el mundo y vemos la gente que está a nuestro alrededor en su condición, usted puede usar todos los argumentos de persuasión que usted quiera, pero al final de cuentas no es usted que convence a la gente. No es usted. Porque si la gente es convencida por mi diálogo, por mi retórica, por mi conversación o por lo que yo pueda decir, probablemente ellos van a estar impactados, no por lo que Dios hace, sino por la elocuencia que usted y yo tengamos. Pero al final de cuentas es que esto no tiene que ver con usted o conmigo, tiene que ver con el Espíritu de Dios. Por eso, amado hermano, para que haya un avivamiento y para que haya un despertar, no solo en el mundo, sino en medio de nuestras propias vidas, es que nosotros necesitamos entender que el Espíritu de Dios es Dios. Está activo. Está activo en medio de nosotros. Él está queriendo operar día tras día en tu vida y en tu corazón, trabajando en tu ser interno, convenciendo al mundo, convenciendo a la gente que está allá afuera de pecado, de justicia y de juicio. Por eso la clave en este tercer punto es que la fuente que produce cambios profundos en la vida del ser humano es el Espíritu de Dios. Cuando usted le da lugar al Espíritu de Dios y usted logra entender que es Él el que convence el corazón de los hombres, que es Él el que nos redarguye, que es Él el que impacta nuestro ser interno. Usted sabe que es Él el único que puede traer una transformación genuina y profunda al corazón de los hombres. Usted deja de tomar el crédito para usted, usted empieza a darle el crédito a Él. Y usted empieza a decir, Señor, esto no es cuestión mía, yo solamente soy un heraldo. Yo solamente soy un mensajero que comunico el mensaje. Hay algo que sucede en el corazón de la gente. Hay algo que se produce internamente en la gente que solamente no se eso no te toca a ti ni me toca a mí. Eso lo hace el Espíritu de Dios. La clave de un avivamiento y de un despertar espiritual, amado hermano, es dejar de poner nuestra mirada en el hombre,
poner nuestra mirada en el Espíritu de Dios y su obra. Es darnos cuenta de que si algo está sucediendo en medio de nuestras vidas o en medio de la iglesia, es porque Dios está operando. Es que esto no es un asunto de hombres. Esto no es un asunto de nosotros. Y eso no significa de que no seamos gente preparada, gente que estudia la Biblia, que tengamos capacitación y un equipamiento adecuado para estudiar bien la palabra de Dios. Eso está bien. Pero es que no, al final no somos nosotros. Es el Espíritu de Dios. Cuando usted le da el lugar al Espíritu de Dios, el lugar que a Él le corresponde, amado hermano, cosas sobrenaturales y poderosas empiezan. Cuando entendemos que yo solamente soy un comunicador del mensaje, yo soy un mensajero que se me ha dado un mensaje para enseñarlo y comunicarlo a otros. El resto lo va a hacer el Espíritu. Cuando yo logro entender esto, inclusive nuestra forma de orar cambia. Empezamos a orar para que el Espíritu de Dios opere. Señor, toma el control y opera. Trabaja en esos corazones. Espíritu de Dios, convence esos corazones. Espíritu de Dios, haz tu obra y trabaja en esas vidas. Mientras tanto, los despertares espirituales y los avivamientos se han generado cuando nosotros los hombres nos ponemos a un lado del escenario y dejamos en el escenario al Espíritu de Dios para que Él haga su obra especial. Cuarto aspecto, para que se genere un avivamiento y un despertar en nuestras vidas, necesitamos estar sintonizados o coincidir con Dios en que el Señor utilizará la iglesia por medio de los dones de sus miembros. Aquí hay un tema interesante. Miren, Dios, y hemos estado hablando también de esto, Dios nos ha dado de sus manifestaciones espirituales. Dios nos ha entregado y a cada uno nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. A cada uno de nosotros les da la manifestación del Espíritu. Cada uno de nosotros tenemos capacidades que Dios nos ha otorgado. ¿Para qué? Para que equipados con esas capacidades, nosotros podamos ser mensajeros y heraldos efectivos. Que vamos con su poder, con su autoridad, en su nombre, en el nombre del Señor, a hacer su obra, no la nuestra, su obra. Pero Él nos ha dado capacidades. Eso significa que usted y yo necesitamos ser movilizados. Eso significa que usted y yo tenemos que movilizarnos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Mire, en una sociedad, en un tiempo donde nos movilizamos a hacer muchas cosas, nos movilizamos a hacer actividades dentro de nuestra dinámica de vida diaria. Probablemente usted y yo todos los días estamos enfrascados en la actividad de la rutina diaria del trabajo, de la casa y de muchas otras actividades importantes. Y usted las desarrolla con toda diligencia porque son parte de su rutina diaria. Pero Dios nos dice que Él también nos ha dado capacidades y una dotación, no para que la guardemos en una bodega, sino para que la usemos, porque también como parte de la iglesia del Señor, nosotros necesitamos usar esos dones para edificar la iglesia y para ser instrumentos poderosos de Dios en medio del mundo. Cuando somos conscientes de eso, Dios, soy una obra maestra de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios te ha hecho su imagen y semejanza. Dios ha puesto su espíritu en ti. Te ha dado manifestaciones de su espíritu para que usted pueda ser un instrumento del Señor en medio de este mundo. Inclusive la Biblia llega y nos dice de que Dios ha preparado obras para que usted ande en ellas. Las preparó de antemano para que usted ande en esas obras. Hablando de los cristianos, no del mundo en general.
Dios ha preparado obras, dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya. ¿Qué está diciendo Pablo a los efesios? Usted y yo somos nuevas criaturas, gente nueva en Cristo Jesús. Dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. O sea que nosotros los cristianos, Dios no está pensando en que usted y yo seamos cristianos, que estamos simplemente como espectadores en medio del mundo o como espectadores en medio de la iglesia. Dios está queriendo que usted y yo caminemos en esas buenas obras que son una expresión de la fe en Cristo. Esa confianza que usted ha puesto en Dios, usted tiene que ponerla en manifiesto con su estilo de vida, con su conducta, con su caminar diario. Y por eso es que Dios nos equipa. Amado hermano, la clave del avivamiento y del despertar espiritual es saber, soy hecho a la imagen y semejanza de Dios. Nací un día en el plano natural, pero también nací espiritualmente en Cristo Jesús. Y Él me ha otorgado capacidades. Y esas capacidades yo las voy a usar para la gloria del Señor. Así que como hago mis esfuerzos y soy un buen empleado y soy un buen trabajador y procuro hacerlo mejor en el ámbito laboral, así también en el plano espiritual, yo voy a dar también lo mejor de mí porque esto estoy haciendo para el Señor. Mire, cuando ese tipo de mentalidad nos inunda, cuando ese tipo de mentalidad es la que nos controla, nosotros, amados hermanos, empezamos a ver un despertar y un mover poderoso de Dios en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Y nos convertimos en una iglesia, no solamente que nos congregamos, sino que estamos en una dinámica constante de relación. Mire, yo le digo a aquellas personas que son profesionales o que trabajan en áreas laborales concretas, yo les digo, mire, Dios los ha puesto a ustedes en ese lugar con un propósito. Ese es el campo y ese es el lugar donde Dios quiere usarlos. ¿Por qué a usted tiene a su lado personas? Mire, porque Dios quiere que usted se convierta en un mensajero y un heraldo de las buenas nuevas en medio de ese lugar, usando sus dones, sus capacidades, sus habilidades. Usted tiene un mensaje, una verdad absoluta que compartir. Cuando usted tiene esa mentalidad, se empieza a generar un despertar. Porque entonces todos nosotros nos concebimos en las distintas esferas de la vida, la esfera familiar, la esfera laboral, la esfera de la vida nacional, la esfera y los ámbitos donde nos movamos diariamente, usted siempre va a ser un agente de cambio. Una persona que es agente de cambio porque es un instrumento de Dios para llevar transformación espiritual. Amado hermano, yo siempre le digo a los hermanos y comento esto, nosotros tenemos que reflejar y mostrar al Señor en todos los ámbitos de nuestra vida. Y necesitamos poner eso en evidencia. Dios ha puesto en ti capacidades, habilidades y dones especiales para que nosotros podamos, amado hermano, impactar a este mundo. Y cuando entendemos eso, empieza a suscitarse un despertar en medio de nosotros. Porque empezamos a ser conscientes, yo tengo propósito en esta vida. Yo no estoy en esta vida simplemente para levantarme cada mañana, ir al trabajo, tener la rutina de 8 o 10 horas de trabajo, regresar a la casa después de hacer supermercado, de hacer la diligencia, llegar cansado, de dormir y volver a levantarme al otro día y empezar en lo mismo. ¿Cuántos muchas veces nos sentimos hastiados de esa rutina? Decimos, ay Dios, qué cansado esto. Todos los días, y llega un momento en que ya estamos añorando vacaciones o un tiempo libre y decimos, qué cansancio, qué agotamiento. Amado hermano, ¿cómo cambian las cosas cuando empezamos a decir, tengo una dinámica diaria, cierto, pero en medio de esa dinámica también Dios quiere que yo cumpla con sus propósitos en medio del lugar y por eso Dios me ha equipado. Por eso Dios me ha dado habilidades para servir en medio de la iglesia,
pero también para servir en medio del mundo donde Dios me tiene. Entonces, para un despertar clave en este cuarto punto, para un despertar espiritual, necesitamos reconocer que hemos sido escogidos, equipados por Dios para ser instrumentos suyos. Usted y yo tenemos un propósito. Usted no está en esta tierra simplemente para levantarse en la mañana, hacer el trabajo y retornar a casa y hacer esos 6 días de la semana. Usted está con un propósito que es superior a eso. Es un propósito espiritual. Y eso tenemos que entenderlo. Quinto punto que hoy quiero mencionarle, que es necesario para entender la importancia de un avivamiento y que son clave para un avivamiento y un despertar en medio de nosotros. Necesitamos estar sintonizados y coincidir con Dios en que sin Él yo nada soy y que dependo total y absolutamente de su gracia. Mire, amado hermano, cuando usted y yo vivimos nuestra vida teniendo claro que tenemos dones, que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, que Dios está conmigo, que el Espíritu de Dios me ha regenerado, que soy un hijo de Dios, adoptado su hijo, heredero con Cristo, pero que en medio de esas realidades espirituales, yo soy un ser humano, que si soy algo, es por la gracia de Dios. Y por eso yo necesito depender de Él. Por eso si yo no dependo de Él, si mi vida no depende de su gracia todos los días, amado hermano, si no logro entender eso, probablemente voy a procurar vivir la vida de manera pensando que todo está bien, que todo está funcionando a las 1000 maravillas, que todo está excelente, cuando en realidad soy un hombre o soy una mujer que necesito depender de su gracia todo el tiempo. Amado hermano, la clave del avivamiento es cuando hombres y mujeres como nosotros estamos permanentemente delante del Señor diciéndole, reconozco, Señor, mi incompetencia. Sé que soy hecho a tu imagen, sé que tú has cambiado mi vida y soy una nueva criatura. Sé que soy una persona especial a la cual tú le has dado manifestaciones espirituales, pero reconozco que dependo tanto de ti, porque también soy voluble. También soy cambiante. Hoy, el fin de semana, estoy de un humor y amanecí el lunes con otro. Las circunstancias y los problemas de la vida diaria me alteraron y ya una situación en el trabajo me hizo llegar malhumorado a la casa. Y todo el mundo lo ve a uno entrar y decir, ¿qué le pasó a esto? Ya no quiero hablar con nadie, las situaciones me empiezan a abrumar y estoy sofocado, inquieto, molesto, perturbado. ¿Y a quién no le sucede eso? ¿Cuántos no nos hemos sentido agobiados por las circunstancias del diario vivir? Pero cuando somos hombres y mujeres que aprendemos en medio de reconocer lo que somos en el Señor por un lado, pero por otro reconocer que como seres humanos también somos débiles, que en algunos momentos cedemos ante las presiones de la vida diaria, que en algunos momentos nos equivocamos, que en algunos momentos decaemos. Inclusive que nuestra fe en algunos momentos ha decaído y se ha visto afectada por circunstancias, pero podemos venir delante del Señor y decirle, Señor, dependo de tu gracia, dependo de que tú me sostengas, dependo de que tú me ayudes, dependo de que tú renueves mis fuerzas, dependo de que tú me levantes, porque yo solo no puedo, necesito tu gracia, como decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios, que dice de la siguiente manera, capítulo 3, versos 4 y 5. 2 de Corintios 3, versos 4 y 5 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Mire, el apóstol Pablo, que estaba siendo cuestionado, estaba siendo atacado por algunas personas, él como apóstol del Señor, y él llega y habla acerca de su competencia, y él llega y reconoce delante
de los hermanos de Corinto, no es que yo sea competente en mí mismo, sino que mi competencia viene de Dios. No es que yo sea un gran apóstol, no es que yo sea un gran erudito, un gran estudioso, un gran entendido, es que mi confianza, mi competencia, lo que soy, lo que tengo, proviene de Dios. Lo que yo soy ahora es por su gracia, porque yo en realidad era un perseguidor de la iglesia. Esa era mi esencia. Y si estoy aquí, es porque tuve un encuentro que me despertó. Camino a Damasco. Y hemos leído el capítulo 9 y otras 2 secciones del libro de Hechos donde él narra su experiencia de conversión. Él narra, tuve un encuentro con Dios y Dios me cambió mi perspectiva. Amado hermano, y él se dio cuenta de que no era él. Más bien él llega y dice a los filipenses en algún momento, yo estimo todo mi posición, lo que yo era en el judaísmo, todo el reconocimiento público que yo tenía, yo lo estimo por basura, dice él, por adquirir el conocimiento de Dios. Él llega y dice, todo mi intelecto, todos mis títulos, todas mis capacidades, todo mi título rabínico que tengo allí en una pared de la casa, que nada me vale. Todo eso es basura comparado con conocerlo a él. He logrado entender su necesidad de dependencia totalmente. Una clave para el despertar y el avivamiento espiritual en nuestras vidas es, amado hermano, estar en una permanente y constante, presentarnos delante de Dios diciendo, Señor, es tu gracia la que me sostiene. Necesito tu gracia hoy. Necesito que tu gracia me dirija. Necesito que tu gracia me guíe. Necesito que tu gracia esté conmigo. Porque yo humanamente no puedo. Necesito de ti. Mi competencia viene de ti, no por mis títulos, no por mi posición, no por mi conocimiento. Mi competencia viene de ti. Una actitud de venir y reconocer diaria y permanentemente, necesito de él. Es una clave de avivamiento. Porque nos estamos dando cuenta que es él el que necesita moverse. Es él el que opera, es él el que actúa, es él el que hace. Es él el que nos hace competentes. Por último, quiero mencionarles y decirle que para un despertar y un avivamiento espiritual profundo necesitamos estar sintonizados y coincidir con Dios en que necesitamos quitar de nuestras vidas muchas cosas. Y ya lo hemos estado mencionando en algunos cultos anteriores, amado hermano. Mire, los grandes avivamientos, como mencionábamos la semana pasada en un video, con los grandes avivamientos en muchos lugares del mundo, siempre se han generado con corazones contritos y humillados que vienen delante de Dios reconociendo su condición de pecado. Gente que viene delante de Dios diciendo, Señor, soy pecador, me he alejado de ti, he dejado de actuar o de caminar conforme a tus propósitos. He dejado de llenar mi corazón de egoísmo, de orgullo y de todo tipo de pecaminosidad. Y reconocer eso es una clave del avivamiento. Mire, los grandes avivamientos en muchos lugares del mundo, y leíamos acerca de Jonathan Edwards la última semana. Mire, las claves de avivamientos como los que se dieron en Norteamérica y en Gran Bretaña, 1700 y algo, fueron el resultado de hombres que predicaron un mensaje sobre verdades absolutas, pero también un pueblo que escuchó ese mensaje y venía delante de Dios reconociendo, Señor, perdónanos. ¿Cuánto te necesitamos? Señor, perdónanos. ¿Cuánto necesitamos su gracia? Señor, cambia nuestro corazón. Ciertamente necesitamos que nos circuncides. Que circuncides mi corazón, que circuncides mi vida, que me cambies. Las claves de los grandes avivamientos siempre se han generado en un ambiente y en un clima, amados hermanos, de reconocimiento. Soy un pecador y necesito que el Señor venga y me cambie. Necesito confesar mis maldades y mis pecados. En ese clima de confesión,
es que Dios genera grandes movimientos de despertar en medio de la iglesia. Me gusta este pasaje que está en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 2 al 5. Israel tiene que cruzar el río Jordán, cruza el río Jordán, pero en medio de la experiencia de cruzar el Jordán y después de cruzar el Jordán, estaban las murallas de Jericó. Un gran reto, conquistar esa enorme ciudad, una ciudad infranqueable. Pero en medio de todo eso, miren lo que dice el capítulo 5, versículo 2 al 5 del libro de Josué. Dice así: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que habían nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Los que salieron de Egipto fueron circuncidados, pero todos ellos murieron en el desierto. Este pueblo que estaba a punto de cruzar el río Jordán, conquistar las murallas de Jericó, tenía un gran desafío delante de ellos. Pero Dios le dice a Josué: Josué, este pueblo tiene un gran desafío y un gran reto. Este pueblo tiene un gran desafío delante suyo. Este pueblo necesita circuncidarse. Y uno se pregunta: ¿y por qué? ¿Para qué traer a los niños o traer a los hombres, a muchos adultos? Inclusive habían adultos para ser circuncidados. Porque la circuncisión allí era una señal de pacto con Dios. Esa señal de circuncisión era una forma de llegar y decir: Dios, ustedes, para poder asumir lo que viene, ustedes necesitan estar en un pacto. Mire, amados hermanos, quisiéramos ver gran cosas suceder en medio de este mundo, en medio de la iglesia, inclusive en medio de nuestras vidas. Pero, amado hermano, muchas veces en medio del transitar por la vida, Dios nos mira, nos voltea a mirar y nos dice, al igual que le digo a Josué: necesito que el corazón del pueblo esté circuncidado. Hay momentos en que necesitamos circuncidar nuestro corazón. Y circuncidar el corazón, amado hermano, es llegar y reconocer: hay cosas en mí que necesitan ser quitadas. Hay cosas en mí que necesitan cambiar. Hay cosas en mí que se están convirtiendo en un estorbo, en una barrera, que no me están permitiendo avanzar, que no me están permitiendo ser el hombre y la mujer de Dios que quiere. Mientras eso no suceda, no va a haber despertar, no va a haber avivamiento. Cuando hay corazones que dicen: Señor, circuncida mi corazón, porque hay en mí cosas que no están bien. Circuncida mi corazón porque hay cosas en mí que no están funcionando bien. Y cuando Dios viene y circuncida nuestros corazones, estamos preparados para ver profundos avivamientos. Queremos ver un despertar en nuestras vidas, en la iglesia, en la sociedad, en nuestro país. Pues hoy hemos mencionado 6 cosas que quiero que tengamos presentes. Primeramente, necesitamos interesarnos en los intereses de Dios. Dios está interesado en los perdidos, que le conozcan. Sintonícese con eso. Si Él quiere que ellos le conozcan, pues yo también debería de preocuparme por la condición del mundo. Segundo, preocúpese por proclamar a Cristo como nuestra verdad absoluta. Usted y yo estamos fundamentados sobre las verdades fundamentales de la Biblia, sobre las verdades absolutas de la Biblia. Amado hermano, y eso es crucial para tener un avivamiento. No hay avivamiento fundamentado sobre el error. Los avivamientos se generan en un clima y un celo por las verdades de Dios. Tercero, entienda que la fuente de los cambios es el Espíritu de Dios.
Nosotros no cambiamos a nadie. Nosotros no nos podemos cambiar a nosotros mismos. Mire, con costos nosotros podemos cambiar de canal de televisión. Nosotros no nos podemos cambiar. Por eso es que usted ve personas que luchan y dicen, no, voy a dejar esto, voy a dejar aquello. Y pasan un mes y lo dejan y al mes vuelven a lo mismo. O lo dejaron, pero adoptaron otras cosas. Porque así es el ser humano. Necesitamos reconocer, necesitamos al Espíritu de Dios, necesitamos decir, el Espíritu de Dios, tú que nos guías a toda verdad, tú que estás con nosotros, que eres el Paracletos, guíanos a toda verdad, enséñanos la verdad, camina con nosotros, trae cambios a este mundo, trae cambios a la iglesia, trae cambios a mi vida. Cuarto, comprenda que usted y yo hemos sido escogidos y equipados por Dios para un propósito especial. Usted y yo hemos sido escogidos por Dios. Dios te ha equipado no para que estés allí solamente en la dinámica de tu rutina diaria. Dios te ha escogido para ser un instrumento suyo en medio de este mundo. Y cuando usted empieza a entender eso, usted empieza a sentirse inquieto. Yo quiero hacer algo. Estos son mis dones. Quiero hacer algo para la obra de Dios. Yo quiero hacer algo para el Señor. Yo quiero hacer algo. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarme. Dios no me ha equipado. Dios no me pone todo lo que yo necesito simplemente para adornarnos externamente con algún don o alguna capacidad. Dios te lo da para que tú lo uses. Quinto, comprende que un despertar espiritual no tiene que ver con mis competencias ni con mi aparente éxito en la vida. No tiene que ver con mis capacidades. Si soy competente o no soy competente, si soy hábil o no soy hábil. Tiene que ver con Dios, no conmigo. Tiene que ver con aquel que nos hace competentes, con el Señor, no con nosotros. Sexto, identifique todo aquello que tiene que ser quitado o podado de nuestras vidas. Y venga delante de Dios y dígale al Señor, Señor, hoy me arrepiento. En mi vida hay cosas que no están bien. En mi vida hay cosas que no han estado funcionando adecuadamente, Señor. Hoy vengo reconociéndolo delante de ti y te pido que tú extiendas tu perdón y tu gracia sobre mi vida. Mire, cuando esas 6 cosas se conjugan y empiezan a ser parte de nuestra dinámica de vida, amado hermano, estamos preparando el escenario para un avivamiento y un despertar en nosotros. Para un avivamiento en medio de la iglesia. Mire, el avivamiento no inicia mirando a los demás y diciendo, ese hermanito sí necesita despertar. Muchas veces estamos permanentes, no sé si a usted le sucede, probablemente a ustedes no les sucede las cosas, a mí sí. Pero miramos a los hermanos y decimos, no, ese hermanito sí necesita un despertar espiritual. ¿Cómo nos cuesta mirarnos a nosotros mismos, verdad? Nos cuesta mirarnos a nosotros, hacernos la radiografía y decir, es que no solo el hermanito necesita un despertar, es que yo también lo necesito. Es que yo también estoy necesitando que se genere un tsunami, un maremoto en mi vida. Que haya un temblor allí que me mueva los cimientos y que Dios empiece a despertarme. Porque los tiempos que vivimos son difíciles. Porque los tiempos que vivimos son complejos. Y como ya me han escuchado en otro momento, amado hermano, probablemente el entorno y el mundo en que vivimos no necesariamente nos está presentando una perspectiva de futuro fácil. Esta situación de un mundo que no quiere saber nada de Dios, probablemente es un escenario que día a día, semana a semana se va a complicar. Probablemente va a ser un escenario mucho más complejo, donde la gente ya no va a querer saber absolutamente nada de Dios. Un escenario complejo y difícil, pero en medio de esa realidad, Dios nos tiene a nosotros. Por eso necesitamos un avivamiento del Señor. Que el Señor nos guíe como iglesia, como individuos, como miembros de la congregación a orar por un despertar. Hagámoslo comunitariamente. Sigamos orando por esto. ¿Qué va a hacer Dios? Amado hermano, no lo sé. Lo que yo sí sé
es que si nos sintonizamos con ese despertar de Dios, algo va a pasar. ¿De qué manera, cuándo y cómo? El Señor lo sabe. Pero empecemos a alentar estas cosas entre nosotros y vamos a ver un poderoso mover del Señor en medio de nuestras vidas. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Padre amado, gracias. Recibe, Señor, la gloria, recibe, Señor, la alabanza, recibe, Señor, el honor en este día. Señor, queremos darte la gloria y el poder porque tú eres Rey. Hoy queremos reconocer, Señor. Queremos reconocer que tú eres el Señor, el Todopoderoso, el Dios de toda gracia, el Dios de toda bondad. Hoy queremos reconocer que tú eres el Señor de la iglesia, que tú eres el Señor del mundo, que tú eres el Señor de toda la creación. Oh Dios, cuánto necesitamos de ti. Cuánto necesita este mundo de ti. Cuánto necesita la iglesia de ti. Necesitamos que tú nos despiertes en medio de una generación difícil, violenta, en medio de una generación compleja, Señor, donde nos ha tocado vivir. Oh Dios, necesitamos que tú empieces a actuar y a moverte. Ayúdanos, Señor, a poder alentar, propiciar, oh Dios, todas estas cosas en medio de nosotros. Que podamos venir humillados delante de tu presencia, pidiéndote perdón y reconociendo nuestra condición. Reconociendo que necesitamos tu gracia, que tú eres la única fuente de esperanza, que tú eres la única fuente de aliento para un mundo, Señor, dolido, afligido, herido, Señor, y sangrando. Oh Padre amado, aquí está tu iglesia. Una iglesia que necesita ser renovada día a día. Necesitamos tu gracia, Señor. Necesitamos que tú nos cambies. Necesitamos que tú nos transformes día a día. Que sigas transformando nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos sigan experimentando un cambio profundo. Que nuestro corazón siga siendo inquietado y tocado por el Espíritu de Dios. Señor, perdónanos. Si hay cosas en nuestras vidas que han sido barreras que no están permitiendo un mover poderoso del Espíritu de Dios. Aquí estamos ante tu presencia, reconociendo que eres el Señor, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que necesitamos tu gracia, que necesitamos el cambio profundo que solamente tú puedes producir. Aquí está tu vida. Oramos por la iglesia. En general en Panamá, oramos por el Centro Cristiano de Panamá. Señor, genera en medio de nosotros un avivamiento, un despertar profundo que nos mueva, nos impulse, nos anime a volvernos a ti con todas nuestras fuerzas. Señor, sigue trabajando en nosotros y a través de nosotros para la gloria y la honra de tu nombre. A ti sea la alabanza, Señor, y la adoración, hoy y siempre. Amén.